vidas. Qué bueno estar nuevamente reunidos para alabar y exaltar el nombre de Dios. Quiero invitarle a que me acompañe en oración. Amado Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por permitirnos estar aquí reunidos esta mañana, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y nos redarguyes con tu espíritu. Sé tú hablándonos, Señor, en tu palabra. Sé tú hablándonos directamente a nuestros corazones, Señor. Sé tú transformándonos conforme a la estatura de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en la predicación de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estaremos estudiando el libro de Lucas, el capítulo 12, versículos 22 al 34. Lucas, capítulo 12, 22 al 34. Y el título del sermón de hoy es: No estés ansioso. Por ahí se dice que nosotros vivimos en una generación que está muy conectada. Es la generación que está más conectada en la historia. Pero hay mucha gente que está inquieta e intranquila. Duermen en camas bien reclinomáticas, un muy buen colchón, pero no descansas o no duermes. Comes, pero no tienes paz. Sonríes en público, pero por dentro tienes un nudo en tu garganta, un nudo que aprisiona tu pecho. Y esto, la palabra de Dios le llama estar ansioso o ansiedad. Y es una mezcla de miedo, de preocupaciones por las circunstancias de la vida e intranquilidad por lo externo. Y se siente una alarma. Esa alarma es buena en algunas ocasiones. Pero ¿qué hay cuando esa alarma está prendida todo el tiempo? ¿Qué sucede? ¿Qué síntomas trae esto a nuestra vida? Y usted se preguntará, hermano, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque este tema no se toca o no se habla en la iglesia. Entonces, la palabra de Dios nos habla de todos los temas. Y aquí vemos a Jesús hablándonos acerca de no estar ansiosos. Entonces, cuando esa alarma está prendida todo el tiempo, por lo general viene que se le sube la presión. Por ahí viene también que comienzan a llegar a tu corazón o a tu mente pensamientos negativos, contrarios a todo pronóstico de lo que pueda ocurrir. Ya tú pronosticas que es negativo la respuesta o lo que vas a vivir. Y esta palabra también podemos ver que viene de una raíz que significa apretar, ahogar, estrechar el pecho. Y en el Nuevo Testamento tiene la connotación de una mente que se encuentra dividida. Dividida en lo que el Señor dice y ese pensamiento que te dice que no confíes, sino que viene que la adversidad va a ser más grande. Yo quiero invitar, hermano, entonces a que medites conmigo en el texto y no quiero que te separes del texto. Quiero que prestes mucha atención a lo que dice el texto en Lucas 12, del 22 al 34, voy a leerlo para ti. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que comida y el cuerpo que vestir. Considerad los cuerpos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros pondrá con afanarse? ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos.
Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no os envejezcáis, tesoro en el cielo que no se agota, donde el ladrón no llega ni polilla no destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Según la OMS y el Ministerio de Salud, nos dice que el 20% de la población sufre de trastornos de ansiedad. Y eso es el doble de las personas que sufren de trastornos de depresión. Si amplías un poco este estudio y comienzas a ver personas que no están clasificadas en ese rango, porque eso lo hicieron con un grupo de personas que están diagnosticadas, te darás cuenta que ese porcentaje se extiende mucho más. Nuestros niveles de ansiedad han aumentado desde hace muchísimo tiempo. Podríamos hablar de que 50 años atrás a hoy eso ha aumentado exponencialmente. Entonces, ¿qué puede estar haciendo que la población esté sumergida en estas situaciones? En ansiedades. Encontramos nosotros que hay muchos detonantes que llevan a la población o a las personas a tener ansiedad. Problemas económicos llevan a las personas a tener ansiedad. Problemas familiares llevan a las personas a tener ese tipo de problemas. Desempleo, incertidumbre, las amenazas terroristas, la extorsión, el futuro incierto en algunos. Y otro punto álgido que de pronto aquí no sucede, porque aquí estamos en otra, como dicen por ahí, en otra dimensión, es la inmersión a la tecnología. Personas que están inmersas en el celular, en el computador, en la tablet, en el Smart TV, y todas estas cosas los atrapan. Esas personas no tienen, dicen que están conectadas, pero no tienen conexión con otros, no tienen un trato con otros. Esto quiere decir que vivimos en la era de la ansiedad. Nos hemos convertido en una nación de náufragos nerviosos. Y Jesús reconoció eso y lo reconoció en su tiempo. La ansiedad era un problema. Así que llamó a sus discípulos. Y en esta prédica nos va a mostrar 3 puntos donde el Señor aborda el tema. Y el primer punto es el mandato que el Señor da, y lo encuentras en los primeros versículos. Jesús, para ponerlos en contexto, acaba de hablarles a sus discípulos de los peligros de confiar en la codicia. En lugar de almacenar tesoros, como lo hizo el rico insensato, de ampliar graneros para guardar ahí su fortuna, el Señor le dice a sus discípulos en Lucas 12, 16, 21, Jesús le dijo a sus discípulos que fueran ricos para con Dios. Lo ven en el versículo 21. Tan pronto como Jesús enseñó esta verdad a sus discípulos, se dio cuenta de que probablemente estas personas estarían pensando para sí mismos: si no tengo que almacenar nada de tesoros ni nada de eso, si no soy rico, eso no importa, tengo que ser rico para con Dios. Y la pregunta que surge es: ¿cómo entonces tendré suficiente para cuidar de mis necesidades? Así que Jesús respondió a esa pregunta hipotética en sus mentes en el versículo 22, y quiero que tú lo mires conmigo. Él dijo a sus discípulos, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis.
Y ese es uno de los mandatos más claros de la Escritura. Un mandato para todo creyente, pero quizás es el mandato menos obedecido. No te preocupes, dice el Señor. En esa doble orden te está diciendo el Señor: no estés ansioso por tu vida, ni cómo te vas a vestir, ni por la comida, porque Él tiene control de estas cosas. Ahora, nosotros por lo general nos preocupamos por esas cosas tan insignificantes nos roban la tranquilidad, cosas tan insignificantes como que se apagó el aire acondicionado y ahora vamos a tener calor, cosas tan insignificantes como que mañana tengo que pagar el servicio del gas y no me han pagado, tengo que hacer compras y no tengo lo suficiente. Todas esas pequeñas cosas te roban la tranquilidad. Y Jesús está enseñando a sus discípulos a no preocuparse ni por la comida ni por la ropa, que son necesidades básicas, que Él sabe que nosotros tenemos necesidad de esas cosas en la vida. Alguien dijo una vez que estar en la ansiedad es como estar sentado en una mecedora. Darle rienda suelta a la preocupación es como estar en una mecedora. ¿Cómo así? La mecedora te da que hacer porque tú tienes que moverte para mecedor, pero te lleva a algún lado, no te lleva a ninguna parte. Igual en la ansiedad, te roba tu tranquilidad, tú no duermes, te entumeces, te afecta, pierdes tu tranquilidad. Algunas personas, cuando tratan contigo, dicen: oye, pero tú pareces un gruñón, no te puedo decir nada porque todo es pelea, estás alterado. Y así pasa porque vivimos dándole rienda suelta a la mecedora de la ansiedad. Entonces Jesús pasa a explicar que sus discípulos no deben estar ansiosos. Dice el versículo 23, quiero que tú lo mires en tu Biblia: la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Nuestras vidas, el Señor lo que está diciendo es que nuestras vidas son más importantes que las necesidades básicas de comida y de vestido. Nuestras vidas deben servir para Dios, para su reino, porque le pertenecemos a Él. Nunca deberíamos reducir nuestro propósito en la vida a trabajar para conseguir dinero, para comer y para vestirme. Nuestra vida es más que eso. Hermano, pero ¿cómo así? Sí. ¿Recuerdas, hermano, lo que dice en la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster? ¿Cuál es el fin y el propósito del hombre? La palabra de Dios, dando respuesta al Catecismo Menor, dice que el fin y el propósito es glorificar a Dios y gozar de Él y sus beneficios. ¿Para cuándo? Para siempre. Entonces, con nuestra vida, nosotros vamos a glorificar a ¿quién? A Dios. No vivimos para vestirnos ni para comer, vivimos para alabar y glorificar el nombre de Dios en todo existir. Por lo tanto, este mandamiento de Jesús a sus discípulos es: no seas ansioso. Piensa en eso, no seas ansioso. Yo sé que de pronto hoy viniste con ansiedades y puede que estés aquí y tengas problemas que te tengan ansioso, inquieto, como dice la Escritura. Pero la palabra de Dios y Cristo Jesús nos dice a cada uno de nosotros: no seas ansioso. Es un mandato, no seas ansioso. Y ahora nos va a explicar por qué. Utiliza dos ilustraciones y como segundo punto de esta predicación los vamos a ver, las dos ilustraciones. Versículos 24 al 28, Jesús usa la ilustración del 24 al 26 de unos cuervos para mostrar cómo Dios proporciona alimento. Y luego, en los versículos 27 al 28, Jesús usa la ilustración del pámpano o de los pámpanos para mostrar cómo Dios provee la ropa. En ambos puntos Jesús está mostrando que Dios provee para los cuervos y provee para los pámpanos. Ahora, ¿cuánto más
tendrá cuidado el Señor de nosotros. Jesús dijo en el versículo 24, y quiero que tú vayas a tu Biblia y lo mires conmigo. Dice la palabra de Dios así: considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Curiosamente, en el contexto en que Jesús está dando esas palabras, encontramos que era un contexto judío. Los cuervos eran, según la ley de Levítico 11:15, un animal inmundo. Entonces Jesús le está diciendo a esas personas que relacionan al cuervo según la ley con un animal inmundo, les está diciendo: Dios tiene cuidado de los animales que nosotros consideramos inmundos. Dios les provee alimento. Jesús usó esa ilustración para hacer un argumento en la transición. Y la transición, ¿cuánto más? Si el Señor tiene cuidado de esos animales, de esas aves que son consideradas poca cosa o inmundas, ¿cuánto más no valéis vosotros que ellos? Si Dios cuida de los cuerpos detestables, sin duda cuidará de nosotros. La forma en que Dios provee para nosotros es diferente a la forma en que Dios provee a los animales. Él provee a cada criatura según su naturaleza. Los cuervos no siembran, los cuervos no cosechan ni guardan en graneros. Nosotros sembramos, cosechamos y guardamos en graneros. Nosotros planificamos un trabajo y podemos confiar en Dios, que también se preocupa por nosotros, porque Él nos da la sabiduría para que nosotros podamos planificar y está en control de todas las circunstancias que están alrededor de esas cosas para que eso que estamos haciendo nosotros produzca un fruto. Entonces Dios es soberano, Dios es bueno y Dios nos cuida. La segunda ilustración de Jesús fue sobre la ropa. En el versículo 27, y yo quiero que nuevamente, dice la palabra de Dios así: considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que si aún Salomón con toda su gracia se vistió como uno de ellos. Algunas personas o comentaristas dicen que Jesús pudo haber estado de pie hablando con ellos, mirando el pasto o el monte o la maleza, y al campo de flores cuando dio esa ilustración. La palabra lirios que nosotros encontramos aquí no se refiere a los lirios que nosotros conocemos, sino que se refería a un grupo de plantas que estaban dando flores en ese lugar. Entonces yo te pido, hermano, que tú imagines ahora un lugar donde, por ejemplo, el jardín botánico, hay muchas flores de diversos colores, o aquí en algunos lugares de Barranquilla, tú pasas por ahí y encuentras que hay una diversidad de colores en las flores que están dando los árboles. ¿Qué están haciendo esas flores en el panorama completo de la obra de Dios? Esas flores, cuando te están mostrando belleza, están haciendo lo que Dios había establecido que hicieran desde que Él las creó: darle belleza a su creación, y al hacerlo le dan gloria a Él. Están haciendo lo que el Señor estableció que hicieran. Y entonces Él compara esas flores y esa belleza de esas flores con la sabiduría de Salomón. Dice que Salomón con toda su esplendor y su gloria no se vistió como una de esas flores. Y dice aquí entonces, dando el cambio dramático, ¿cuánto más? El versículo 28 dice así: y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuánto más? Entonces, ¿crees que Dios cuida de ti? También, hermano, Dios cuida de nosotros. Cada vez que miremos una flor, debemos acordarnos que Dios la vistió
más espléndidamente que Salomón. Y que así como Dios está cuidando esa flor y esa flor está cumpliendo el propósito de Dios, también cuida de nosotros para que cumplamos su propósito. Jesús enseñó claramente que hay una razón para la ansiedad. ¿Y sabes cuál es la razón? Aquí la dijo. En el versículo dijo que la ansiedad se produce porque hay poca fe. La ansiedad y la preocupación son producidas por la incredulidad. Entonces piensa, hermano, que estás cargado con una ansiedad. Eso que te está turbando a ti, el no pagar alguna deuda o un problema familiar o alguna situación particular, te roba la tranquilidad. Dios no está por encima de esa situación para darle solución. Dios no cuida de los pájaros y les da el alimento. Dios no cuida de su flor, de las flores, y permite que sean bellas. Dios cuida de ti también. Entonces deja de preocuparte por eso. Pon tu mirada en la promesa de Dios. El comienzo de la ansiedad es el final de la fe, y el comienzo de la verdadera fe es el final de la ansiedad. Esto significa que el remedio para nuestras preocupaciones temibles está en buscar el reino de Dios y su justicia, en fortalecer esa fe que ya tenemos. Tan pronto como tú y yo empecemos a sentirnos ansiosos, debemos de acordarnos lo que el Señor dijo que haría por nosotros, en cada promesa que está en su palabra, que son verdad y que sustentan nuestra vida. Eso hará que nuestra fe sea fortalecida. Pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes las situaciones adversas que vivieron los amigos de Daniel? Iban a ser echados a un horno de fuego. Si nosotros nos enfrentáramos a esa situación, colocáramos en los zapatos de esos hombres, les aseguro que estaríamos ansiosos. Pero ellos fueron fortalecidos porque tenían fe, se aferraron a la fe, y Dios hizo un milagro, y esos hombres no fueron destruidos por el calor de ese horno. Esos hombres fueron salvados por la obra de Dios. Entonces debemos recordar nosotros, cuando nos pongamos ansiosos, recordar todas y cada una de las promesas que Dios tiene para nosotros, que Dios ya nos dio. Y entonces el Señor aquí, después de dar esa ilustración, da dos aplicaciones, o diríamos 3 aplicaciones, y quiero que tú las veas conmigo, para que evitemos entrar en la mecedora de la ansiedad. Versículo 29 al 34. Para que tú y yo dejemos la ansiedad de las necesidades básicas y realmente por todas las cosas busca el reino de Dios. Jesús dice en los versículos 29 al 31: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre que sabe que tenéis necesidad de estas cosas, más bien buscar el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es una verdad maravillosa, que Dios sabe que nosotros tenemos necesidad de esas cosas y que Él nos las va a proveer, Él nos las va a dar. Pero primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo buscamos el reino de Dios? Leí una vez un testimonio de una pareja de misioneros, un libro que se titula Library, se titula este libro. Edith Schaeffer estaba como misionera en Suiza, y ellos tenían que tener una residencia para el ministerio que estaban haciendo, que era tener un hogar para poder llevar el evangelio a jóvenes en esa región. Resulta que a ellos se les vencía su visa y tenían poco tiempo para conseguir un lugar y no tenían dinero para conseguirlo.
esta mujer oró en voz alta lo siguiente: oh Padre Celestial, si quieres que nos quedemos en Suiza, si tu palabra para mí con respecto a esta misión significa que estemos en estas montañas, entonces sé que puedes encontrar una casa y conducirnos a ella en la próxima media hora. Nada es imposible para ti, pero tendrás que hacerlo pronto. Mira, escucha la oración de ella. De repente dice que Edith escuchó su nombre desde afuera, en la calle. Llamó un hombre, y ese hombre era agente inmobiliario, que quería saber si ya habían encontrado un lugar, porque él les tenía un buen lugar. Entonces fueron con él hasta esa cabaña que él les consiguió. Esa cabaña estaba a media hora de donde ellos estaban. Inexplicablemente, esa cabaña no la estaban arrendando, la estaban vendiendo. Sus oraciones fueron respondidas. Ellos encontraron la casa que estaban buscando. Sin embargo, tenían la dificultad de que la estaban vendiendo y ellos no tenían dinero. Y esta mujer oró nuevamente lo siguiente, dice en su libro: oh, por favor, Padre nuestro, muéstranos tu voluntad sobre esta casa mañana. Y si vamos a poder comprarla, envíanos $1000 antes de las 10 de la mañana. La mañana siguiente, en el correo de trenes llegó una carta. Esa carta tenía un cheque que lo enviaba una familia que nunca había enviado dinero a ellos, pero que estuvieron orando por la pareja. Ellos habían tenido una ganancia de algún negocio que habían hecho y dijeron: este dinero lo vamos a invertir en el Señor. Y lo mandaron, ellos lo conocían y lo mandaron ante ellos. Cuando ella abre el sobre, había $1000. Y en cuestión de días llegó el resto del dinero para poder comprar ese lugar. Mientras Schaffer, esta familia, buscó el reino de Dios, su padre añadió lo que ellos necesitaban. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti esto? A veces por la ansiedad y la situación adversa, nosotros no miramos con claridad lo que Dios está haciendo en nuestra vida y pasamos por alto situaciones pensando que son cosas del destino. Y la realidad es que Dios es soberano. Dios te está guardando en las cosas más insignificantes de la vida, como que tú vas a un sitio y por alguna razón se presentan cosas que te dicen no vayas. Dios te está guardando. Aquí podemos ver que esta persona buscó el reino de Dios. ¿Qué hizo? Pidió y clamó a Dios, y Dios respondió, y respondió de una forma maravillosa. De igual forma, Dios responde de maravillosa forma en nuestras situaciones particulares. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Buscar el reino de Dios y usar esos dones que Dios nos dio para el avance del Evangelio. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y el Señor se va a ocupar de las cosas que Él sabe que nosotros tenemos necesidad. El retiro, el alimento, el pago de las cosas, Dios provee. Y segunda aplicación, pon tu dinero donde está tu corazón. Hermano, ¿cómo me va a decir eso? Mira lo que dice el versículo 32. Yo quiero que tú lo veas conmigo. Evita la ansiedad, pon tu dinero donde está tu corazón. Versículo 32 dice: no temas, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿No es esa una verdad maravillosa? Sí, hermano. Es el placer del Padre darnos el reino, porque te ha cuidado y nos ha permitido estar en su reino. ¿Cristo nos reina ahora? El reino es el Señor de señores y Rey de reyes. Y entonces nos está diciendo, si Dios nos está diciendo esto, nosotros estamos viviendo en Él.
reino. Pero tienes necesidades y situaciones y angustia y ansiedad. Sí. Pero el Señor te está diciendo, no te preocupes por eso. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que te turban, que te roban la tranquilidad, Él las va a proveer. Jesús pasó diciendo en el versículo 33, ya nos dice, nos ha entregado el reino, dice: vende lo que posees y da limón. Jesús nos está diciendo aquí que ahora vamos a salir y vamos a vender todo lo que tenemos, para que los cristianos vendieran todas sus posesiones. No, pero está diciendo que los cristianos deben administrar bien los recursos que Dios nos ha confiado. Dios nos ha confiado multitud de recursos. Los recursos no son dinero. Puede ser una palabra, puede ser una llamada, puede ser una visita. No es dinero. Entonces el Señor está diciendo que Dios nos ha dado muchos recursos y tenemos que administrarlos bien en el reino de Dios, para que el reino de Dios avance en esta tierra. Y Él pasa a decirlo en el versículo 33b y 34 lo siguiente. Dice: hacer bolsas. Él nos dice que nos ha dado el reino, y después dice: hacer bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿Cómo nosotros podemos identificar estas cosas en nuestra vida y poner en práctica lo que Jesús nos está diciendo? Fácil. Donde estás gastando tu dinero, ahí está tu corazón. Podemos ver esto con los fanáticos deportivos. Me encontré un aviso, un eslogan de alguien que dice lo siguiente: 8 veces por temporada Germán hace el viaje de ida y vuelta de 8.047 kilómetros de Filadelfia hasta Seattle para ver a su equipo deportivo. Lo hace cada vez que este equipo juega, y es muy extenso y largo ese recorrido. Hay personas en todo el mundo que durante 4 años ahorran dinero fuertemente para poder ir a la inauguración del Mundial de Fútbol y para poder ver los partidos de fútbol. Incluso ponen que sus vacaciones se las den en esa fecha y se esmeran por eso. Pero ¿por qué la gente hace esto? La gente hace esto porque su corazón está puesto en esas cosas que ellos idolatran: fútbol, la comida, la ropa y muchas otras cosas más. Ahí pones tu dinero. Entonces, ¿qué valor? Evita la ansiedad poniendo tu dinero donde sea que esté tu corazón. Entonces, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿dónde podríamos hacer estas contribuciones? Podríamos hacerlo en la iglesia, o podríamos hacerlo nosotros mismos desde nuestras casas, invitando gente a que nos acompañe a una comida y compartirles el Evangelio. Y estamos entendiendo el reino de Dios. Entonces, después de haber analizado esta verdad gloriosa, hermanos, la palabra de Dios te dice a ti y a mí: evita estar ansioso. Como se establece en Lucas 12 del 22 al 24. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, de verdad, no de a ratico, no por circunstancias, ¿no? Que me va a ir, necesito orar porque voy a pedir esto, préstamo, o esta cuestión, o esto. No, todo el tiempo, hermano, no importa si no hay una necesidad de eso. Debes orar por tu iglesia, debes orar por tus hermanos en la iglesia, que Dios nos fortalezca a todos en la fe. Jesús dijo que poner nuestro tesoro donde está nuestro corazón. Entonces la pregunta para nosotros es, y no quiero que me la respondas: ¿dónde está tu corazón?
Recuerda cuando venga la mecedora, cuando te quieras sentar en la mecedora de la ansiedad, que no te conduce a ningún lado y te roba la tranquilidad. Recuerda cada promesa que Dios tiene para ti en su palabra, que es verdad y es seguro. Pidamos al Señor que nos ayude y que quite la ansiedad de nuestro corazón, que podamos dormir tranquilos y que podamos servir a su reino glorificando su nombre. Padre eterno, Dios bendito.